Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, bendito Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, bendito Dios, Señor, de compartir y ministrar tu palabra, tu revelación, las cosas secretas, Señor, las cosas ocultas que están en nuestras vidas, Señor, y que muchas veces no las comprendemos, Señor, no las hemos entendido, Rey Santo, Señor, y tú las muestras, Señor, para beneficio, Señor, bendito Rey, Señor, del cuerpo de Cristo, para beneficio de nuestras vidas, Señor. Rey, gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues limpiando nuestro corazón, Señor, de todas aquellas cosas que, Señor, nos impiden para hacer tu obra, Señor. No solamente para dar el fruto al 30, Señor, o al 60, Señor, sino que queremos dar fruto al 100 por uno, Rey Santo, Señor. Y muchas cosas de las que están en nuestro corazón, Señor, nos impiden, Señor, bendito Rey, Señor, dar ese fruto al 100 por uno, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que sea tu Santo Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas, trayéndonos a memoria todas aquellas cosas, Señor, que están en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, Señor, en nuestro consciente, nuestro subconsciente, Señor, en nuestro inconsciente, Señor, que las hemos guardado, Señor, allá, Señor, muy adentro, Señor, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, Señor. Y sale amargura de nuestras vidas, Rey Santo, Señor, por el dolor causado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que ministres esa área de nuestra vida, Señor. Ministra nuestro corazón, ministra nuestro ser, Señor, que está relacionado, Padre Santo, Señor, con que podamos hacerle frente, Señor, a todas las circunstancias, Señor, bendito Rey, Señor, a todos los estorbos, a todo lo que se venga encima, Señor, bendito Rey, Señor, que lo podamos, Señor, ministrar a nuestras vidas, Rey Santo, Señor, para nosotros ser victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Hay muchas cosas en nuestro corazón, mucho dolor, Señor, que hay en nuestro corazón y que no nos deja ser victoriosos, Señor, sino que nos dejamos vencer, Señor, bendito Rey, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, bendito Rey, Señor, que están en nuestro corazón, Rey, y nos impiden, Señor, bendito Dios, hacer tu obra, hacer tu voluntad, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, auxílianos, Padre Santo, Señor. Auxílianos, Rey, por medio de tu Santo Espíritu, y trae, Señor, bendito Dios, el entendimiento, Señor. Trae la sabiduría, trae la inteligencia, Señor, bendito Rey, Señor, para que podamos, Señor, bendito Dios, compartir tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestros amigos también, Señor. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, y nuestra hermana Aida Marina Muñoz para servirlos. Hoy vamos a tratar algo que el Señor ministró a nuestras vidas acerca de esa habitación en nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene habitaciones, así como en el tabernáculo, en el templo, habían habitaciones para los sacerdotes y para las ofrendas, para todo lo del Señor, habían habitaciones alrededor del lugar santo y del lugar santísimo. Asimismo, nuestro corazón está relacionado con nuestro espíritu y nuestra alma. Y entonces hay habitaciones donde hemos guardado muchas cosas que no tienen nada que ver con nuestro buen Dios, y es importante entonces que nosotros las tengamos en cuenta. Hay algo bien precioso que el Señor nos revelaba, y ahorita en medio de la administración vamos a irlo hablando sobre esa habitación del dolor. El Señor mostraba algunas cosas que
nuestra hermana nos las pueda comentar, de aquello que el Señor mostraba, que le pedíamos al Señor que siguiera limpiando nuestro corazón para que no tuviéramos nada del enemigo, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 14:30 que hay cosas en nuestro corazón, hay cosas en nuestras vidas, y el Señor decía que Él no tenía nada del enemigo. Y es importante que nosotros podamos entender que hay cosas en nuestro corazón que son del enemigo y que no son nuestras ni son de Dios, son del enemigo, y hay que sacarlas. Entonces el Señor mostraba una habitación que estaba con una cuerda en hierro, un cinturón en hierro, y que, o sea, como decir, está cerrada y está sellada, allí no entra nadie. Sí, hermanos, el Señor mostraba la habitación, y la habitación tenía una correa en todo el centro, rodeando la habitación, y esta correa era de hierro. Entonces el Señor cogía con unas tenazas y arrancaba la correa. Entonces cuando abría la habitación se veía cómo fluía un líquido cremoso, y eso parecía como el color, creo que ustedes se acuerdan del ponche, era como ese color cuando la habitación se fue vaciando de esto. Entonces cuando el Señor me la mostraba nuevamente, veía que el piso de la habitación estaba acolchonado, como esas camas de agua, en esa forma. Y veía al lado derecho, veía camas, y al lado izquierdo de la habitación veía unos asientos de comedor, así parecidos a los del comedor. Entonces Él me iba mostrando, y como en el centro de la habitación, de eso acolchonado, se veía un cuadrito, y entonces el Señor lo abría, y miraba yo por ese hueco, y veía como unas escaleras de hierro. Entonces el Señor bajaba, me hacía bajar por allí, y veía un asiento como ladeado. Luego lo acogía y lo afirmaba el asiento, y cuando estaba viendo todo eso, veía que salía como si fuera un viento de lo que el Señor nos iba dando, salía como un viento, y ese viento era el dolor. Entonces, hermanos, esta visión que nos ha dado el Señor, cuando estábamos mirando esto, sentíamos ese dolor, y nos lo confirmaba nuestra otra hermana que estaba en la oración. Sí, mira, hermanos, que hay que entender entonces algo, que en nuestro corazón hay una habitación, ¿cierto? Y esa habitación, muchas veces hay dolores en nuestras vidas que los sufrimos solos, ¿sí? No hablamos, sino que lo guardamos el silencio y no hablamos nada. Y entonces ese dolor es un dolor que donde lo guardo, donde lo voy guardando y no lo comento con nadie. Entonces esto hace que yo tenga unas situaciones en mi vida que las puedo estar recordando y puedo estar llorando. Entonces la habitación podemos mirarlo como el subconsciente en nuestro ser, cosas que ya están fijas en nuestro ser, como en el subconsciente, porque las cosas conscientes las podemos variar, el diario vivir, pero el subconsciente es algo que ya quedó, un pensamiento, una acción, un evento que quedó ya fijo, ¿sí? Lo podemos ministrar en un momento dado, pero hay en nuestro inconsciente, que es la parte del sótano, de esas gradas que bajan hacia esa otra habitación, allí ese lugar es el inconsciente, donde ya ha habido tiempos y donde desde nuestra infancia, desde el vientre de nuestra madre, allí están depositadas esas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, de lo que el Señor nos ha estado revelando, de lo que el Señor nos ha estado diciendo,
para que lo podamos entender. Entonces, nosotros podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 1, podemos ver sobre el nacimiento de Samuel, pero resulta que aquí vemos que hay un varón que es de la tribu de Efraín, Elcana, y él tiene dos esposas, tiene dos mujeres, ¿sí? Una se llama Ana, ¿sí? Y la otra Penina, pero Elcana ama a Ana y él le dice que si los amores de él son mejores que 10 hijos, porque Ana no le ha podido dar hijos, en cambio Penina le da hijos y entonces la irrita mucho, es una rival para ella y le viene atormentando su vida, ¿sí? Entonces Ana le dice aún le dice a Elcana, le dice que le dé hijos, y entonces yo le dije, ¿acaso soy yo Dios para darte hijos? Esta es una situación que es tuya con Dios, ¿sí? Y ellos subían al templo y Ana hacía era que llorar, no comía nada, siempre era la misma situación. Entonces ella en el versículo 9, ella decide hablar, ¿sí? Ella se va al templo a hablar con el Señor, a vaciar su corazón, a vaciar su ser. Esto es algo que es importante. Veámoslo desde el versículo 9. Yo pienso que también es lo mejor que nos puede suceder ahora que el Señor nos trajo a su reino. A su reino, sí. De poderle contar al Señor todas aquellas cosas que teníamos guardadas en la oscuridad, ¿sí? Todas estas cosas que Satanás se aprovechaba de nosotros porque era un terreno que estaba oculto, ¿sí? Y que así tapado, así en la misma ignorancia de nosotros, con los velos que teníamos, entonces el enemigo se aprovechaba de esa área para traernos el recuerdo, para amargarnos, para todas estas cosas que el enemigo hace. Entonces en el versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahvé, ella con amargura de alma oró a Yahvé y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Yahvé de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahvé, Elí estaba observándola, la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahvé. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esto nos enseña mucho, ¿sí? Porque aquí nos dice la palabra de Dios que en el versículo 10 dice que ella
con amargura de alma, oró a Yahvé y lloró abundantemente. Entonces podemos ver que aquí la situación que ella tenía con respecto a Penina, que Penina o sea, la rival, que la irritaba y la enojaba y la entristecía, porque Yahvé no le había concedido tener un hijo. Esto nos lo dice en el versículo 6. Entonces me llama mucho la atención porque hay situaciones en nuestra vida donde hay personas que, como dice el dicho, nos empiezan a hostigar y a hostigar y a hostigar y no nos dan un respiro, ¿sí? Aquí está Penina, era aquella mujer donde hostigaba y como era una rival. ¿En qué sentido? Porque Elcana la amaba a ella bastante, ¿sí? La amaba y le daba lo mejor para ella. En cambio, a Penina, que le daba hijos, era algo muy diferente. Para ella, su primer amor, por decirlo así, era Ana. Entonces, la aflicción de Ana era de que no tenía hijos, no le podía dar hijos a Elcana. Y allí entonces entonces se habla que había una amargura, ¿sí? Y esto es bien tremendo porque esta amargura, o sea, ¿cuánto tiempo llevaba Ana así de esa forma? Mucho tiempo, ¿sí? Llevaba mucho tiempo porque cada vez que iban al templo, o sea, cada año que iban al templo, Ana hacía era que llorar. ¿Sí? Y entonces, y quién sabe cómo sería en la casa también. O sea, la cuestión era una cosa muy tremenda. Pero Ana misma dice: Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Óigalo bien. O sea, no es solamente que hay una amargura en el alma, sino que también ella es atribulada en espíritu. O sea, es una situación fuerte en la vida de ella, ¿sí? Y que siempre guardaba eso, siempre guardaba esas cosas en su corazón, en su vida. Y yo creo que Elcana no era feliz de ver a Ana así de esa forma. A la mujer que amaba y de verla en esa forma, yo creo que Elcana no era feliz, ¿sí? Por esa misma situación. Mas él mismo le decía: no puedo hacer nada, yo no soy Dios para darte hijos, ¿sí? Yo no puedo hacer nada al respecto. Y le dice que no te soy mejor que 10 hijos. O sea, es muy tremendo porque el amor que le tiene Elcana, y le dice: no te soy mejor que 10 hijos, pero para ella, el deseo, para ella era el darle hijos a Elcana. Entonces, nosotros podemos ver situaciones en las vidas de personas donde hay unos dolores en su alma que van produciendo amargura. Y por ejemplo podemos ver a Ana, que ella misma, o sea, están relatando sobre Ana y dice que ella tenía amargura de alma, ¿sí? Y ella misma también aún le dice al sacerdote que ella está atribulada de espíritu. Entonces nosotros podemos mirar, mis hermanos, que cuando el Señor nos está mostrando esta habitación del dolor, es una habitación donde hay unas camas y donde hay unos asientos y donde el piso es acolchonado, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con las situaciones de aún en dolores de enfermedades, ¿sí? Enfermedades que son continuas también. Y la cama nos muestra, ¿sí? Nos muestra la situación donde el postramiento de las personas. Recordamos el rey Ezequías, que él estaba enfermo y él estaba en cama y ya para morir. Y entonces Isaías le dice le dice que aliste su maleta, porque arregle su casa porque va a morir, y él clama al Señor. Pero ¿sí? Ezequías sí le oró al Señor, fue Sí, directo claro. al Señor y no al hombre ni al profeta, sino que se fue derecho al Señor para poderle contar todo lo que él tenía en su corazón. Lo que hizo también Ana. Ana tenía su situación acá bien fuerte, ¿sí? Pero es que lo más importante es de que
cuando el profeta Isaías le habla al rey, Ezequías le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y él ahí mismo clama, y entonces el Señor le habla a Isaías que vuelve y le diga, ¿cierto? Y le hable que no va a morir, pero porque él la había clamado, ¿cierto? Pero Ana es una mujer que lleva tiempos, ¿sí? Donde ella retiene todo su dolor y se amarga. Y ese es el problema nuestro. El problema, y nosotros, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, ¿sí? En Hebreos capítulo 12, versículo 15 nos dice a nosotros: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, el problema es de que en esa amargura, ¿sí? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, que pueda perderla, ¿sí? ¿En qué forma? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la situación, esto se va a estar hablando con otras personas y va a estar contaminando, ¿cierto? Entonces, Ana es una mujer que ha retenido eso bastante tiempo, hasta que el Cana le dice: yo no puedo hacer nada, yo no soy Dios. Entonces ella va. Si nosotros leemos, hermanos, la historia, ellos iban al templo continuamente, pero ella no comía y ella era atribulada, ¿sí? Y entonces hasta que llegó y explotó, por decirlo así. Llegó el momento en que ella dijo no más, ¿sí? Entonces, porque el Cana le dijo: no te soy yo mejor que 10 hijos, ¿sí? Entonces yo te amo y yo te doy lo mejor a ti. Pero la situación era el deseo de ella. Entonces, importante, porque Hebreos nos está hablando de una situación diferente. Ya la persona está amargada y entonces empieza a hablar esas cosas, y esa amargura estorba en la vida. Por eso orábamos y le decíamos al Señor que nos ayudara, en el sentido de que cuando el sembrador salió a sembrar, cuando se siembra la semilla y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y este es un problema nuestro, hermanos, de que ¿por qué se da, si es buena tierra, ¿sí? ¿Por qué se siembra la semilla, que es la palabra de Dios? ¿Y por qué da 30%? Entonces, si nosotros vemos a Ana, es una mujer que está atribulada de espíritu y que está con amargura del alma, ¿sí? Entonces, es una persona que no va a poder dar un fruto, y la vemos que era estéril, ¿sí? La vemos y era estéril, no daba fruto, ¿sí? Entonces, hay plantas que dan solamente el 30%, y es importantísimo la administración de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la escogencia que el Señor nos hace, mis hermanos, el precio que el Señor Jesucristo pagó, no es cualquier cosa. Y si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es porque podemos, mis hermanos. Entonces, esta situación del dolor es una situación que tenemos que ministrarla en nuestras vidas. Los dolores que se han producido en nuestro caminar desde el vientre de la madre, mis hermanos, es una situación donde nosotros tenemos que levantarnos por encima de todas esas cosas, ¿sí? Pastor, y también vemos a José, ¿no? José, con todas las situaciones que pasó con sus hermanos, su corazón también estaba aporreado, por decir, herido. Pero luego, cuando él fue madurando y entendió el propósito del Señor, entonces él sacó todo eso. Por eso, cuando vio a sus hermanos, él lloraba.
¿sí? Sacó todo eso y él mismo. Mira, hermana, que gracias por el ejemplo que tú nos das, porque José tuvo fe. José comprendió que era una persona escogida de Dios. José con los dos sueños, o sea, dos sueños es la ratificación de lo que el Señor está hablando. Y aquí en Números 23 nos dice en el versículo 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces es esto, así como al faraón le dieron dos sueños, uno con las espigas y otro con las vacas, y que ciertamente iba a suceder, asimismo con José. José, el Señor le dio los dos sueños, ¿sí? Y el mismo padre, los mismos hermanos le dijeron: ¿qué estás diciendo? ¿Que nosotros vamos a inclinarnos a ti? Y cuando tuvo el sueño del sol y la luna, y dice, y el papá lo interpretó, o sea, se interpretó el sueño, ¿sí? Y el papá le dice: ¿qué estás diciendo? ¿Acaso nosotros, tu padre y yo, o sea, tu madre y yo, vamos a estar postrándonos ante ti? Entonces, si nosotros vemos, todo eso sucedió, ¿sí? Pero sucedió lo que el Señor había hablado. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos en José, porque en Judas nos dice a nosotros, en Judas, o sea, es un solo capítulo, el versículo 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahí está. Este varón José tenía una fe, hermanos, de que el Señor iba a hacer con él lo que él había hablado, lo que él le había mostrado en esos sueños. ¿De qué forma? Él dijo: no lo sé, ¿sí? Mis hermanos me odian, mis hermanos me vendieron a los ismaelitas, los ismaelitas me llevaron a Egipto, allá estuve en esa cuestión con Potifar, allá estuve en la cárcel, pero después fue llevado. Ahí en la cárcel tuvo la interpretación de los sueños, y allí fue donde el Señor lo empezó a trabajar y ser el segundo del faraón. Pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que es importante que nosotros nos edifiquemos en nuestra santísima fe, ¿sí? Y dice aquí, orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas cosas están sucediendo en nuestras vidas, y más cuando nosotros estamos subiendo el monte y estamos más cerca que antes de la presencia del Señor, más el enemigo va a estar tratando de que nosotros no seamos lo que el Señor ha dicho que somos. Y nosotros pudimos ver que los hermanos lo quisieron matar. A José los hermanos lo quisieron matar, pero se iba a cumplir la palabra de lo que el Señor había hablado con él. Se iba a cumplir, y así mismo estuviese en la cárcel y todo eso, se iba a cumplir. Entonces hay muchas cosas que nos están sucediendo, hermanos, como iglesia y como congregación y como personas. Estamos pasando por situaciones fuertes, ¿sí? Y nosotros podemos ver ahí en Apocalipsis, nosotros podemos ver esta iglesias, ¿sí? Donde el Señor les está hablando a estas iglesias. Dice que al que venciere, yo le haré, ¿sí? Al que venciere, ¿sí? Yo le daré. Entonces es importante que nosotros podamos vencer. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, ahí en la iglesia de Esmirna nos dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Óigalo bien, la tribulación y la pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte. Ahí está. Sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Este es un tiempo, hermanos, que estamos viviendo donde el enemigo quiere, como árboles de justicia que somos nosotros, hermano, el enemigo quiere arrancarnos de raíz. Pero ni nuestras raíces son tan fuertes, hermano, cuando estamos cimentados en la fe. Porque dice aquí: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, esto es muy tremendo porque, o sea, podemos entender que ya se colocó la plataforma del anticristo, ¿sí? Donde ya se están haciendo discriminaciones, ¿sí? De aquellas personas que están inoculados y las personas que no están inoculadas. Entonces ya estamos viendo todo esto. Esta es la plataforma del anticristo. Yo lo he hablado muchas veces, hermanos, y esto es lo que nosotros tenemos que entender para ir despertando de ese sueño en que estamos. ¿Sí? La iglesia tiene que despertar de ese sueño en que están y que van a empezar, ¿sí? Porque aquí estaba hablando, dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. Y esa es la fe que tuvo José. Estando en todos los lugares que estuvo, él creyó al Señor, que él no mentía, que él no se arrepentía de lo que él había hablado y que así lo iba a hacer. Y lo podemos ver, hermanos, que entraron 70 personas de la familia de Jacob, ¿sí? Y allí en ese lugar se multiplicaron y fue una nación. Entonces podemos ver, hermanos, que los tiempos que vienen son tiempos postreros donde tenemos que ser probados y afirmados, hermanos, ¿sí? Esto es bien importante porque el Señor mostraba, hermanos, de que los vasos entraban al horno de fuego, ¿sí? Y habían unos vasos que se rajaban, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que estos son tiempos de prueba, son tiempos, hermanos, donde ya se colocó la plataforma para el anticristo, ya las naciones obedecen a la élite oscura, ¿sí? Al estado profundo, ya están caminando en pos de todo ello, hermanos, y entonces nosotros tenemos que despertar. Nosotros no podemos quedarnos así como hemos seguido viviendo nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, tibios, hermanos. Entonces, importantísimo que nosotros podamos mirar en esa cama y en ese asiento que el Señor mostraba en esta visión, ¿sí? Muestran esas enfermedades, ¿sí? Y entonces, sí, ¿qué decías, hermana? Son camas. Sí, camas. Y al frente hay unos asientos. Entonces, esta es la situación de los estados en que puedan estar las personas. Y podemos ver que en un hospital, pues están las camas y están los asientos, ¿sí? Y están las personas con sus dolores, con sus quejas, con todo ello. Pero en este caso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que fue comprada con precio de sangre y que no ha sido sanada de su dolor, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está guardado. Porque está guardado, está allá en lo profundo, ¿sí? Está en lo inconsciente, allá, y se vive con eso mismo siempre, hermanos. Entonces es necesario que nosotros presentemos esas cosas al Señor. El Señor nos dice a nosotros en el Salmo 1, versículo 1, nos dice en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está una clave bien importante, hermanos.
Y es, o sea, una cosa así como el apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, perseguía a las congregaciones, y otra cosa después es que él es perseguido, ¿sí? De perseguidor se convirtió a perseguido. Y entonces aquí es el punto que nosotros hemos sido, ¿sí? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y muchos de nosotros, y me incluyo allí, donde, por ejemplo, mi bachillerato fue un tiempo y parte de la primaria fue un tiempo de puro escarnio, hermanos, escarnio de los compañeros de estudio, escarnio de los profesores, entonces de una burla, porque cuando se habla de escarnecedores es una burla hacia una persona indefensa, es a una persona que no tiene cómo defenderse, ¿sí? Eso Allí es se el guardó el escarnecer. dolor, porque fue un desprecio. Eso, y entonces, pues hermanos, yo mantenía, como apabullado en un rincón, y que pues yo tenía dos hermanos que estudiaban también en este colegio, y yo mantenía era escondido, ¿sí? Porque era una burla continua. Entonces aquí nos está hablando de la silla de escarnecedores, y esto es importante porque muchas veces, hermanos, uno de muy corta edad, uno no tiene forma de cómo defenderse, ¿no? Y pues como es desde el vientre de la madre que vienen en los desprecios, porque el Señor Jesús en el vientre de María fue despreciado, ¿sí? Y como lo dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice aquí Isaías 53, ¿sí? En el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Miren, hermanos, que aquí aún dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, ¿sí?, de nuestra paz fue sobre él, ¿sí? El castigo para que nosotros recibiésemos la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces por eso, hermano pastor, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces cuando nosotros tenemos como hijos esas cosas allá metidas, escondidas en la oscuridad, ¿sí? Velados, porque muchas veces son velados. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar eso, a entregarlo, para poder recibir esa paz en esa área que teníamos nosotros por decir así, en la ignorancia, con los velos que se cubría el entendimiento, para nosotros poder entregar esto al Señor. Esto es bien importante, mi hermana, porque nosotros como creyentes no expresamos esas cosas, ¿sí? O cuando las expresamos, las podemos expresar con amargura, ¿sí? Y entonces allí no está bien, ¿sí? No está bien porque, por ejemplo, yo estoy expresando en este momento lo que me pasó a mí en primaria, bachillerato, pero no lo estoy expresando con dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue sanado, ¿sí? Ya tiene paz. Sí, ya hay una paz que el Señor nos dio, pero importante que el Señor lo despreciado, desechado, ¿sí? Varón de dolores, experimentado en quebranto, óigalo bien, experimentado en quebranto, ¿sí? Esto para él no fue una amargura, pero ¿por qué? Porque era entendido de lo que tenía que hacer y de lo que estaba haciendo en ese momento, aún en la cruz mismo, hermanos. Él era entendido de lo que se estaba haciendo. Ahora, nosotros en Cristo Jesús, hermanos, tenemos un llamamiento santo, tenemos un ministerio, ¿sí? Y tenemos una obra para desarrollar,
¿sí? Esas obras perfectas que el Señor ha colocado para que nosotros las desarrollemos, así como el apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó y le dijo, te he llamado para que seas luz entre los gentiles, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, los llamamientos santos que el Señor nos ha hecho como ministros y la obra que tenemos que hacer. Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender, hermano, que es una preparación que el Señor está haciendo, y más para estos tiempos gloriosos que nos tocó a nosotros, hermanos, porque así como se ha colocado la plataforma para el anticristo, así mismo también se va a manifestar la iglesia gloriosa, la iglesia postrera, la gloria postrera, el vino nuevo, hermano, es necesario, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar enfrente de toda una situación que se está moviendo ahora ya y de la persecución que hay países que se han anexado a la persecución del creyente, del cristiano? Entonces es importante que nosotros podamos entender, mis hermanos, de todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, y que nosotros, hermanos, debemos entender que el Señor está con nosotros porque Él fue experimentado en quebrantos, ¿sí? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y ahí está el punto, Señor, que Él mismo se llevó nuestras enfermedades. Óigalo bien, o sea, todo eso lo hizo Él, ¿sí? Sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores, y nosotros, hermanos, aún Él fue herido y abatido, ¿sí? Esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que tener, pero todo esto lo hizo Él para que nosotros tuviéramos, hermanos, para que nosotros tuviéramos paz en nuestras vidas. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahora está la solución, que es el Señor Jesucristo, y más aún cuando el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 11:28, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera la carga. Ahora, si nosotros unimos Isaías 53, ¿sí? La labor que Él hizo, y ahora Él nos está diciendo a nosotros, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es importantísimo, hermano, porque Él tiene la solución para nuestras vidas, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones, para todas aquellas cosas, ¿sí? Para los desaires, ¿sí? Y porque, pastor, y porque fuimos trabajados por el enemigo, claro, porque era su terreno y eso estaba ahí en tinieblas, y no teníamos como el entendimiento o el conocimiento que todo eso debíamos entregarlo, sacarlo de nuestro corazón. Pero el Señor es bueno. Este es importante, hermana, porque, o sea, cuando éramos ignorantes, pues Satanás vino para robar, para matar y para destruir. El ladrón vino para hacer eso, ¿cierto? Y lo hemos entendido que esta es la figura de lo que hace el enemigo, ¿sí? Robar, matar y destruir, ¿sí? Matar nuestros sueños, destruir nuestros hogares, todo ello, ¿cierto? Pero entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que vayamos a Él. Muchas veces no queremos ir y seguir con nuestro dolor. Seguir con nuestras situaciones lastimeras, ¿sí? Por eso es que el dolor es adversidad, y dice que es aflicción, angustia y miseria, pastor. Y sí, miseria. Eso, claro. Calamidad, padecimiento, sufrimiento, tribulación, abandono, todo esto, pastor. Eso, entonces esta es o sea, ¿cómo vamos a dar fruto al 100% en una situación de dolor, en todo lo que significa, ¿sí? El dolor, y más aún cuando se habla de miseria, ¿sí? Entonces es importante que nosotros el Señor nos invita a que vayamos a Él, y que así como Ana fue al templo y descargó toda su amargura, su aflicción de espíritu, todo eso de años que llevaba, ¿sí? Por Penina, que
era, como dice allí, me llama la atención porque dice que era su rival, ¿sí? La irritaba y la enojaba y la entristecía, ¿sí? Esto era lo que hacía ella. Entonces, importante cuando el Señor a nosotros nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, muchas veces yo me quiero quedar así, sufriendo, teniendo ese dolor, ¿sí? Porque me acostumbré a una vida así, llevar una vida así de dolor. Pero mi hermano, mi hermana, el Señor nos llamó a nosotros porque somos importantes. El Señor nos llamó porque nosotros, hermanos, como les digo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y al dar su vida por... Es que yo pienso esto en mi vida, hermanos. Yo soy muy importante para el Señor porque si Él dio su vida por mí, o sea, yo valgo ese sacrificio. Y si me escogieron desde antes de la fundación del mundo, es porque yo puedo, que lo que me pasó a mí en el mundo, lo que me pasó a mí desde pequeño y todas esas cosas hasta ahora, hermano, no son nada comparadas con la gloria postrera que el Señor tiene preparada para nosotros. Y eso mismo fue lo que hizo el Señor en Isaías. La gloria postrera que tenía que le tenían preparada para el Señor Jesús. Él sufrió todas esas cosas por nosotros, pero había una gloria postrera, había una gloria, ¿sí? Y se sentó a la diestra de Dios y le dieron un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla, de las que están en el cielo, de las que están en la tierra y aún debajo de la tierra, ¿sí? Y es importante, hermano, entonces, que nosotros entendamos que el enemigo está vencido, ¿sí? Estamos luchando con un enemigo que está vencido, que fue derrotado en la cruz. Y que todas esas cosas que Él nos hizo, hermanos, cuando no conocíamos de Dios, cuando estamos en la ignorancia, todas esas cosas las podemos llevar al Señor Jesús. Y por eso vemos a Ana, cuando ella le entregó todo eso al Señor, ¿sí? Todo ese dolor, todo eso que tenía, ella halló descanso, ¿sí? A su alma, bendito Dios. Y también fue victoriosa porque pudo saltar, ¿sí? Pudo saltar sobre ya todo eso. Sí, mi hermana, porque dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que ella se fue, sí, se fue y se descargó todo eso, y dice que ella no volvió dice que comió y no estuvo más triste, y levantándose de mañana adoró delante de Yahvé, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Porque ya había entregado todo eso, ya estaba y tenía paz, la promesa del sacerdote, la palabra del sacerdote, ella la tomó. Y tenía esa libertad, ya no nada que la oprimiera, nada, ya tenía una promesa y una confianza en que el Señor le iba a ayudar en todo eso. Entonces, miremos José con los sueños, él los tomó, los agarró, y así pase lo que pase, voy hacia adelante, ¿cierto? Entonces eso es, hermanos, eso es nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero es porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos desde antes, por amor a Dios, podamos entenderlo y que no nos sumerjamos en el dolor. Y me dijeron, y le dije, y aquí, y me hicieron, y todo eso, y aconteció esto, y aconteció lo otro, hermanos. Sí, hay dolor, sí, hay toda una cantidad de cosas, y ustedes podrían decir, usted no sufrió lo que yo sufrí. Sí, hermanos, pero es que el Señor dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos, nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero es algo bien interesante que Él me extiende su mano, llevad mi yugo, o sea, me abraza. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahí está, Él extendiendo mi mano sobre mi hombro, sobre mi nuca. Llevad mi yugo sobre vosotros para que caminemos juntos, ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después de eso, hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es solamente entregarle al Señor esas cargas y hasta luego y sigamos lo mismo. No, tengo que caminar con el Señor Jesús, atado con Él, ¿sí? En ese yugo, atado con Él, y aprender de Él a ser manso y humilde de corazón, ¿sí? Y renovar nuestra mente, pastor. Claro. Porque ya está uno libre de todo ese peso, de todo eso que cargaba uno. Mira, hermana, que José, cuando le colocan las vestiduras reales y todo eso, y él empieza a administrar Egipto, ¿sí? Él renueva y él se manifiesta a sus hermanos, ¿sí? Él no va a tener eso allá metido acá en su corazón, no, él lo suelta y le habla y llora, hermano, y eso es importante, llorar. Cuando estemos ministrando esto, hermano, llórele al Señor, así como Ana, hermano, llórele al Señor y dígale al Señor: Señor, vengo a ti, vengo, y es Espíritu Santo, obra en mi vida, saca todo eso, Señor, de mi ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, saca toda frustración, Señor, todo rechazo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sácala, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, anhelos que no se pudieron hacer y que quedaron las frustraciones en nuestra vida, Padre Santo, saca, Señor, saca todas aquellas cosas, Señor, bendito Dios, que me producen dolor, Señor, bendito Dios, Señor. El desprecio, Señor, sí, Señor, de aquellas personas, Señor, que se amaron, Señor. Ese desprecio que tuvieron y que el abandono, Señor, por otra mujer, Padre. El desprecio, Señor, que se hicieron por otro varón, Padre Santo, Señor, y abandonaron, Señor, bendito Dios, el lugar donde uno pensaba llevar toda su vida, Señor, bendito Rey, Señor. El dolor de que nos fallaron. Padre Santo, Señor, el dolor de la traición, el dolor de la falla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, saca, Señor, bendito Dios, todo dolor, Señor. Saca todo dolor, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Desde el escarnio que le hicieron a uno, Padre Santo, Señor, del rechazo, Señor, desde el vientre de la madre, desde el rechazo, Señor, cuando era niño, Señor, de los mismos padres, de los mismos hermanos, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, saca todo ese dolor, Señor, bendito Rey, Señor. Voz lastimera. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, saca, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, saca todo ese dolor, Padre Santo, Señor. Ese dolor, Padre Santo, Señor, de ser ultrajado, Señor, de ser ultrajada, Padre Santo, Señor, por hombres violentos, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por las calumnias, Señor, que se han hablado, Señor, Padre, de las personas que uno confiaba, Señor, y lo traicionaron y hablaron calumnias, Padre Santo, Señor. Señor, ministra y saca, Señor, te entrego todo ese dolor, Padre Santo, Señor, que ha habido en mi vida, Señor. Que recuerdo, Señor, bendito Dios, y salen lágrimas, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, de toda acusación, Señor, de toda traición, de toda murmuración, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, de las calumnias, Señor, de las decepciones que se han tenido, Padre, saca todo ese dolor, Señor. Saca, Señor, bendito Dios, Señor, cuando se depositó la confianza, Señor, en personas y lo decepcionaron, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Espíritu Santo, ministra, Señor. Ministra, Señor, nuestro inconsciente y saca, Señor. Saca todo ese dolor, Señor, porque así como lo mostrabas, Señor, que era como un viento, Señor. Señor Santo, Espíritu de Dios, tú eres el viento recio, Señor. Aletea, Señor, sobre ese lugar, Padre Santo, Señor, de dolor, Rey. Sobre ese cuarto donde está el dolor, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor.
Aletea, Señor, y sana, Señor, toda herida, Señor. Sana toda herida, Señor, bendito Rey, Señor. Todo dolor que hemos tenido al caminar contigo, Señor, bendito Rey, Señor. Y que muchas veces te acusamos a ti, Rey. Perdónanos porque te acusamos a ti, Señor, de llevar una vida cristiana así, Padre. Donde había dolor, donde había decepción, Señor. Oh Rey Santo, Señor, perdona y saca todo dolor, todo lo que ha habido contra ti, Señor, que nos hemos levantado contra ti, Señor, bendito Rey, Señor. Rey, tú dices, Señor, que tú haces la llaga, Señor, pero también tú la sanas, Señor. Sana, Señor, toda llaga, Señor. Sana todo dolor, Rey Santo, Señor. Sana, Señor, todo rencor y todo odio, Rey Santo, Señor. Que aún está guardado, Señor, el odio, el rencor, Señor, el rechazo, Señor. Sana, Rey Santo, Señor, todo eso que está allá adentro, Rey Santo, Señor, y que purula, Señor. Solamente es, Señor, un dolor, Padre Santo, Señor, una amargura, una aflicción de espíritu, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, saca, Señor. Aletea, Santo Espíritu de Dios, sobre ese lugar, Señor. Aletea, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Espíritu Santo, Señor. Aletea sobre este lugar y sana, Señor, todo dolor en nuestras vidas, Señor. Y hermosea sana, nuestro, Señor, todo ese desprecio, Señor. Hermosea nuestro rostro, Señor, de la en dureza, el nombre de Cristo Señor, Jesús, que Señor, tenía Padre nuestro Santo, rostro, Señor, por el dolor, bendito Dios, hermosea, oh, Rey Señor. Santo, Señor. Hermosea nuestro rostro, bendito Oh, Dios, sí, Señor, Señor. bendito Rey, Ahora Señor. que has salido y que te hemos entregado y hemos presentado Señor, todo ese todo lugar, dolor, Señor, Señor, de ese dolor, que se bendito causa, Dios. Señor, bendito Rey, Señor, cuando la oveja se va, Señor. Oh Rey Santo, Señor, cuando el pastor se le va la oreja, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor. El dolor que la oveja siente el pastor cuando le quiebra la patica, Padre Santo, Señor, porque es necesario, Rey. Oh Rey Santo, Señor, sana, Señor, todos esos dolores, Rey. Llévalo en tus hombros, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Rey Santo, de aquellas ovejas que dan la espalda, Padre Santo, y se van, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. De aquel pastor que se confió, Señor, en que se confió, Señor, y cayó, Padre Santo, Señor, y el dolor, Señor, que se siente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor, bendito Dios, y aletea, Santo Espíritu de Dios, Señor. Señor, no podemos pagar mal por mal, Señor, bendito Dios, Señor. Tú nos dices, Señor, que vence el mal, Señor, haciendo el bien, Rey Santo, Señor. Oh, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, así como Ana, Señor, podamos decir, Señor, pero yo cantaré de tu poder, Señor, y te alabaré de mañana tu misericordia, Señor, porque has sido, Señor, mi amparo, mi refugio. En el día de mi angustia, Señor, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, Señor, bendito Rey, Señor. Oh, santo eres tú, Señor, bendito Rey, Señor. Santo eres tú, Señor, bendito Rey, Señor. Sana, Señor. Aletea, Señor, bendito Rey, Santo Espíritu de Dios. Y saca todo dolor, Señor, de nuestra vida, Señor. Saca todo dolor que está guardado allá, Señor. Aletea y saca, Señor, todo dolor, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, te pedimos que selles esa puerta, Señor.
donde se guarda ese dolor, Señor, bendito Dios, Señor, sella ese lugar, Padre Santo, Señor. Y que cada dolor, Señor, lo podamos expresar, Señor, te lo podamos expresar a ti, Rey Santo, Señor. Sella ese lugar, Padre, donde se desciende, Señor, y donde se guardan esos dolores, Padre Santo, Señor. Sella ese lugar, Rey, y limpia esta habitación, Padre Santo, Señor, porque a ti iremos, Señor, bendito Rey, Señor. A ti iremos, Señor, como tú, Señor, nos lo dices. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A ti iremos, Rey. A ti iremos, Señor, y en la sanidad, Señor, bendito Dios, Señor, podremos hablar, Rey Santo, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Limpia esa habitación, Rey. Saca, Señor, toda cama, Señor, todo asiento, Señor. Saca todo aquello, ese piso, Señor. Rey Santo, Señor, saca todo eso, Señor, y limpia esa habitación, Señor. Porque ahí, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, destruye todo eso, Señor, destruye esos asientos, Señor. Porque nosotros, Señor, ese asiento que estaba, Señor, en ese lugar, allá, Señor, en ese sótano, Señor, destruye, Señor, ese asiento, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sella, Señor, sella ese lugar, Padre Santo, Señor, porque a ti iremos, Señor. A ti iremos porque tú nos invitas, Señor, que vayamos a ti, Señor. Y como ovejas, Señor, de este buen pastor, Señor, el pastor y obispo de nuestras almas, Señor, a ti iremos, Señor, y cantaremos de tu poder, así como Ana cantó, Señor, bendito Rey, Señor. Así como Ana se levantó, Señor, bendito Rey, Señor, se levantó de mañana, Señor, y fueron a la casa del Señor, y allá adoró, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Adoraron de mañana, adoraron al Señor. Asimismo, Señor, nosotros te adoraremos, Señor, bendito Rey. Te exaltaremos porque tú eres bueno, Señor. Señor, gracias. Limpia esa habitación, Señor. Derrama agua limpia, Señor. Derrama agua limpia, Señor, y saca, Señor, toda inmundicia, Señor. Saca todo aquello, Señor, que no es tuyo, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Y que podamos guardar tus preciosos tesoros, Señor, la adoración, Señor. Y cantaremos de tu poder, Señor, y alabaremos, Señor, de mañana tu misericordia, Señor, porque has sido mi amparo y mi refugio, Señor, en el día de mi angustia, Señor, fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, nuestro refugio, Señor, nuestro Dios misericordioso, Señor. Señor, gracias, Rey, por esta ministración. Gracias, Santo Espíritu de Dios, Señor. Sigue ministrando a tu pueblo, Rey. Sigue ministrando a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los fortalezca y que puedan entregar todo esto en el nombre de Jesús. Amén.